Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente por acá en esta plataforma de Zoom con el amigo Abel Pintos, que bueno, como siempre nos está acercando acerca de las novedades que están pasando acá en el sistema penitenciario acá del Uruguay, que se ha visto conmovido en estos días porque bueno, ha habido unas declaraciones, una serie de documentos que han aparecido, idas y venidas con respecto a, digamos, a la posible malversación de fondos, por ejemplo, de una ONG llamada Nada Crece la Sombra. Pero bueno, Abel nos va a contar un poquito más acerca de todo esto. Buenas noches, Abel, y un gusto que estés nuevamente con nosotros. El gusto es mío, como siempre, poder participar. Bueno, Abel, Este, ¿cómo es la cosa? Vamos a recordar que Abel es operador penitenciario, ¿verdad? Exactamente, operador penitenciario. Eso significa que nosotros somos funcionarios del Ministerio del Interior, somos civiles, y desde la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación en el año 2010, a partir del 2011, se empezaron a hacer las primeras tandas de operadores penitenciarios con la finalidad de trabajar principalmente todo lo que está relacionado con las tareas socioeducativas llamadas de rehabilitación con los privados de libertad. Obviamente que después de todo este tiempo transcurrido, han cambiado muchas cosas, se ha un poco distorsionado la función nuestra primaria por la cual fuimos creados, y bueno, obviamente que hoy estamos viviendo una situación obviamente de retroceso en el sistema penitenciario, algo que yo ya en algún momento ya lo he mencionado como el freno que se le ha puesto a todo este sistema. Obviamente que este es un tema que da para mucho para conversar también, pero simplemente a modo de resumen, en el día de ayer se hizo una paralización por parte de COFE y los funcionarios Ujú. del Estado, de los cuales nosotros a través de FUSIPE, el Sindicato de los Operadores Penitenciarios y del personal civil que trabaja en cárcel, participamos, donde dentro de algunas de nuestras principales reivindicaciones están el tema de la instalación de nuestra carrera funcionarial. O sea, nosotros no tenemos una ley orgánica al estilo de la policía, por decirlo de alguna manera, donde esté establecido todo. Solamente hay un decreto, el decreto 104/11, que es un punteo de ciertas cuestiones de equivalencia de grado y de punteo de tareas, pero no es algo formal, más específico de nuestra tarea. O sea, que han pasado Contamos 12 con, años, 12 años y todavía no hay una carrera funcional establecida, me estás diciendo. Exactamente, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro escalafón, que se llama el escalafón S, comparado con la policía se llama escalafón L, o sea, para que la nomenclatura que se utiliza. Nosotros tenemos un escalafón en el cual está subdividido en 10 grados, o sea, el grado 1 al grado 10. El grado 1 porque no hacen una equivalencia a nivel policial, vendría a ser lo que sería un agente. Y el grado 10 nuestro, que es el grado mayor, que si no me mal recuerdo, creo que se lleva el nombre de prefecto, o prefecto, o algo así, sería un equivalente a un comisario mayor general de la policía, Hay una si cosa no mal recuerdo. que hay que aclarar, viste, que ustedes trabajan dentro de las cárceles y la policía trabaja fuera de las cárceles. Hay una diferenciación, digamos, entre el trabajo de ustedes y el trabajo policíaco. O sea, ustedes O trabajan. sea, a ver, esa es la teoría, ese es el espíritu de la ley con la que se creó el INR. ¿Tá? Ese proceso, como te estaba diciendo, todavía está en veremos todavía, está trancado eso. En realidad todavía la policía sigue trabajando, principalmente obviamente lo que tiene que ver con la parte de seguridad dentro de las unidades. La idea es que solamente quedemos los operadores dentro de cárceles y la policía salga a cubrir la parte perimetral, que tarea que hoy en día hacen los militares. Pero eso Tenemos que acordarnos de eso. no se ha llevado a cabo, entonces me estás diciendo, digamos, esa No, separación entre el operador y el trabajo policíaco. hoy en día se trabajan los dos funcionarios en el mismo lugar, compartiendo tareas. Y muchas veces el operador penitenciario hace tareas que a veces le tocaban al policía. Pero Obviamente que dentro de un... la capacitación, digamos, de reinserción en la sociedad y todo ese tipo de cosas, corresponde, digamos, y los que están capacitados, están instruidos en eso, es el operador, no el policía. Exactamente, Usted tiene otra función. exactamente. Lo que pasa es que ha devenido, o sea, el sistema penitenciario ha tenido un retroceso muy importante en estos últimos años, y más aún en estos últimos 2 años. Toda la implementación tanto
tanto en lo que fue la ley de urgente consideración, como lo que fue en en la ley de presupuesto y en otras presentaciones en el Parlamento, han hecho retroceder el proceso tanto de los llamados a nuevos operadores penitenciarios como a crear la carrera administrativa, como a su vez también, por ejemplo, la posibilidad de tener ascensos, como lo tiene, por ejemplo, la policía. Pues sabemos que en la policía cada 2 años hay llamados de concurso de ascenso, porque se tienen que cubrir las vacantes que se cubren por distintos motivos, obviamente, gente que se jubila, que se da de baja, gente que fallece, o sea, hay un montón de... Entonces, claro, se tiene que cubrir esa vacante porque es un presupuesto que ya está establecido. Ujú, ujú. Y obviamente que la línea que ha tenido este gobierno en estos últimos tiempos ha ido en contra de ese proceso. Por ejemplo, la ley de urgente consideración, si no mal recuerdo, quitan un artículo. Yo ya, sobre este tema, yo ya he conversado al respecto, digo, no quiero ser reiterativo, pero se ha ido muy en contra en la presencia del personal civil en cárceles. Esa es la realidad y se está apuntando más a la presencia policial. Que Claro, de cierta manera, va de contra, cierta manera uno puede... va contra el espíritu de Sí, la ley, digamos, o sea, de la intención de crear esa figura del operador penitenciario, o sea, le van restando funciones, o sea, no van a poder desempeñar la función como corresponde. obviamente, y de la mano, obviamente, que hay todo un tema de formación, que es un tema que tiene que ser permanente y que a veces deja mucho que desear. Y bueno, a veces si la formación no la hace uno por su cuenta, es muy difícil poder seguir adelante. Pero en este sentido, bueno, son algunos de los reclamos que nosotros estamos haciendo desde la cuestión sindical, el tema de la carrera funcionarial. Hay otros montones de reclamos, como pueden ser el tema de poder tener un salario vacacional, como pueden ser el tema de generar viático para los compañeros que viajan en ómnibus, la participación, por ejemplo, en el comité penitenciario nuevo que la LUC creó para generar políticas penitenciarias, bueno, permitir también que un representante del sindicato nuestro, del sindicato policial, del sindicato de educación. ¿Ya se integró el comité ese? Yo la última información que tengo es que, o sea, en teoría el grupo como que ya estaría seleccionado, digamos, la gente que lo integraría, pero no he tenido novedad de que ya haya comenzado efectivamente a trabajar. O sea, por lo menos en mi opinión debería, como te decía, integrar también la gente, los trabajadores también deberían integrarlo, un representante del sindicato debería también integrarlo. Ahí está, ahí está. Bueno, estos últimos días ha salido, bueno, como comentábamos, unas notas allí, unos documentos de Viviana Ruggiero y Patricia Madrid que han revolucionado un poco, digamos, el asunto del sistema carcelario y más concretamente hablando de la función de una ONG que se llama Nada Crece la Sombra. Digamos, no sé cómo manejan ustedes como operadores este tipo de digamos, de documentos, de información que ha salido al público, viste que es uno de los temas más comentados en estos días. Sí, ahí han habido varias experiencias con respecto o sea, ONGs hay en el sistema, han habido. Yo conocí la experiencia, por ejemplo, cuando estuve en la unidad 4 en el CONCAR, con una ONG que se llamaba El Almendro, que tenía una tarea pero muy destacada. Ya había una persona que la llevaba adelante, una muchacha que la verdad que llevó un proyecto muy bueno, se hacían un montón de cosas, talleres, capacitaciones en un montón de especialidades, que eso generó también, o sea, tuvo todo un revuelo porque resulta que precisaban 50.000 pesos. ¿tá? Y parece que no había 50.000 pesos. Entonces, obviamente, eso generó que esa ONG se retirara, ¿no? de la unidad. Yo mucho, o sea, la historia de Nada que ver a la zona no, sinceramente nunca la seguí, solamente de nombre cuando la empecé a conocer. En la página de Facebook de ellos, por ejemplo, que es donde un poco hacen ellos el seguimiento de lo que están haciendo y eso, obviamente que el espíritu de la creación de la ONG, la propuesta de trabajo, me parece muy buena. Incluso yo he escuchado en un par de ocasiones a Denise Legrand, que es la cara visible que tiene la ONG, y me parece que, o sea, comparto mucho de sus postulados. Obviamente que hay un tema netamente político también de confrontación
hay un programa que salió en La Mira, que yo no me acuerdo si te lo había pasado, que es un programa en el cual la persona hablaban sobre el tema del asesor del ministro de Ciudadanía y Convivencia, que también habrá penitenciario, o sea, esto es una figura que la verdad que es todo y a la vez no es nada tampoco. Es el vocero, digamos, uno lo toma como vocero. Sí, en realidad uno no sabe muy bien cuál es su función, solamente se sabe que está ahí cobrando un sueldo de asesor, porque es un cargo político de confianza. Invito a que vean ese programa que hagan sobre Santiago González, la verdad que una persona que a mí, o sea, yo en lo personal no, me parece que es una persona que está de más en el sistema, pero bueno, habiendo muchísima gente capacitada, como lo muestra en ese programa, y bueno, en ese programa, Denise Legrand, por ejemplo, como otras mujeres y también otros compañeros, critican un poco la postura del trato que ha tenido este personaje en el sistema. Y bueno, obviamente, y esa postura que ha tenido nada que ser a la sombra, de ser un poco confrontativa, porque ellos, por ejemplo, comunican cuando hay muertes en las cárceles, comunican capaz que antes de que lo comunica el Ministerio del Interior, por ejemplo. Entonces, eso genera roces, genera conflictos. Y obviamente que acá hay una lucha, o sea, son varias cosas, el Ministerio del Interior y más en este Ministerio del Interior, que ha querido hacer más de color azul, por decirlo de una manera, o sea, más policial, ¿no? Como que darle un poco más de peso, obviamente que termina confrontando. Y por un lado está bueno que se confronte, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Y más un ministro como el que está actualmente, que como yo comenté en la otra oportunidad, no puede ser que se haga diciendo de que por la droga aumentan otros ciertos de delito. No descubrió, descubrió la pólvora ahora, no. O sea, eso es algo que se sabe hace años. Que la droga genera otros montones de delitos paralelos. Eso es algo que es más que sabido. Entonces... No entiende bien, digamos, cómo puede devenir de ministro, de un cargo de ministro a otro mucho más específico que requiere un conocimiento de causa para poder trabajar bien, de buena manera, ¿viste? O sea que bueno. Y lo que pasa es que la política tiene eso, ¿viste? O sea, a ver, hay cuestiones generales de política que se escapan a ciertos entendimientos, porque sabemos que cuando alguien gana una elección hay cargos que ocupar y pudiendo los hace ocupar con aquella gente que los apoyó. Y bueno, o sea, eso pasa siempre. La capacitación para el cargo es lo más importante, ¿viste? O sea, si uno no sabe de todo. Nosotros hemos tenido siempre de todo en nuestra historia, vamos a decir, política, ¿no? Gente idónea, ocupando lugares idóneos, y gente que la tuvieron que poner porque no quedaba otra. O sea, y hay casos históricos que en algún momento ya lo hemos conversado, por nombrarte un caso simplemente, en su momento, cuando en el año 66 gana la elección Gestido, el candidato a la vicepresidencia, el cantado era Sermán Michelini, pero Sermán Michelini declinó. Y no tenían, o sea, y manotearon a Pacheco. Y bueno, y después pasó todo lo que pasó. O sea, hay mucho en la historia nuestra uruguaya. Y para irme un poco más concreto, llegando al caso de lo que me estás preguntando, yo más o menos leí un poco el artículo de la nota que hicieron las periodistas, y en la página de Nada Crece a la Sombra hacen como una especie de descargo sobre lo que... Y yo saqué más o menos los puntos finales de Nada Crece a la Sombra para un poco como redondear. O sea, yo no voy a no voy a explicar lo que está escrito en las notas porque no tiene mucho sentido. Acá lo que tiene que quedar bien claro es lo siguiente. Hubo un proceso formal con el mismo ministerio durante 2 periodos de gobierno, por un determinado dinero para realizar ciertas tareas. Los famosos 5 millones de pesos que se nombran. De esa plata se hicieron 12 entregas, y la última entrega final, que son más de 3 millones, no me acuerdo cuántos pesos, que según Nada Crece a la Sombra, ese dinero está en la cuenta de ellos a la espera de que habiliten las actividades para ellos poder trabajar. Eso por un lado. Después, yo te voy a leer un poco, yo te lo voy a leer porque si no, obviamente esto de memoria no me lo vas a ver, y un poco hago como una especie de, ida y vuelta, para entender un poco a ver qué tan puede ser sí o no.
obviamente que acá, si hay algún tipo de delito, quien va a dirimir en última instancia va a ser la justicia. Obviamente. Porque si las periodistas entienden como que acá hubo malversación de fondo, hubo alguna negligencia, eso se va a presentar a la justicia y la justicia es la que determinará si hubo algún tipo de delito o no. Bueno, sí, yo En uno de los puntos, en uno de los puntos mencionan, son 5 puntos, que no se puede sostener el trabajo en un contexto de extrema complejidad en la precariedad laboral. Acá lo que están haciendo específicamente es el tema de que los contratos de ellos han sido contratos precarios de la gente de la empresa. O sea, trabajaban 8 y cobraban más de 20, una cosa así. Porque o sea, eso en realidad es un tema, cobraban 20 en el sentido de que entraba ese dinero por cobro de la gente que efectivamente iba a trabajar o debería ir a trabajar, pero ese dinero como que iba a una bolsa común y se repartía en el resto de la gente que también participaba. No está mal, porque es una manera cooperativa de, bueno, todos podemos, o sea, compartimos las ganancias, por decirlo de una manera, ¿no? Además, se supone que una ONG no es con fines de lucro, en este caso. Obviamente, obviamente. Entonces, como que, bueno, hay una horizontalidad bastante fuerte en ese sentido. Se deben fortalecer los mecanismos de seguridad para quienes trabajamos en cárceles, ese es otro punto que ponen. Sí, eso por lo general siempre ha sido así. Digo yo, porque yo inclusive he sido custodia de personas, de estudiantes o docentes, de otro personal, por ejemplo, que ha venido a cárceles, y yo he estado ahí, tipo de custodia en el sentido de, bueno, custodiar de que no suceda nada, que la persona esté trabajando con los privados de libertad tranquilamente, que no haya incidente. Eso, por lo general, siempre se ha dado, pero obviamente es algo que no se puede dejar de lado, obviamente. Obviamente. Después hablan que se debe fortalecer los mecanismos de ingreso a las cárceles. Acá, este es un punto que acá como que chocan mucho, porque el informe periodístico menciona, según los registros de la cárcel, como que ellos entraron pocas veces, mientras que nada que sea la sombra, ellos dicen que ellos tienen, critican los mecanismos digamos, de anotación de registros que no fueron efectivos. Acá en este sentido, acá la verdad que tengo que decir que es muy difícil que en una cárcel entre alguien y no se registre. Es muy difícil. Y más en la unidad 4, porque, o sea, porque yo trabajé ahí, pasás por el escáner, te piden tus datos, te piden número de teléfono, ¿Hay incluso la escáner? gente que ¿Hay en escáner? el CONCAR, Sí. en el CONCAR, o sea, en la unidad 4 y en la 3, en el penal de libertad, por lo que tengo entendido hasta el día de hoy, son las únicas unidades que tienen escáner de cuerpo. Amén también de los escáneres de bulto, ¿no? Que también se utilizan. Canelones, por ejemplo, solamente cuenta con un escáner de bultos también. Obviamente que el escáner de cuerpo es un elemento que haría falta tal vez en una o dos unidades más, porque que es un elemento agilizador, Claro, claro. y permite mucha más rapidez en caso de detectar algo que quiera ingresarse indebidamente, y Canelones es una cárcel que yo creo que precisaría un escáner de ese tipo. Entonces, en este sentido, a mí me parece que ahí, la verdad que me cuesta creer que ellos puedan tener un registro distinto al de la cárcel. Entonces, ¿quién falló acá? La verdad que me cuesta mucho creer que la cárcel no haya tenido un registro fehaciente y que nada que les haga sombra diga fehacientemente que ellos ingresaron tantas veces, que es mucho más de lo que dice el ministerio. Entonces, bueno, ahí ese tema es un tema de dirimir ahí cómo es el tema del registro. Dice que otro punto dice que se deben evaluar y monitorear todas las iniciativas que se lleven adelante. Digo, eso es clarísimo. Todo lo que se tenga que hacer se tiene que monitorear, se tiene que llevar un control. Eso es algo que a cualquiera, o sea, yo como operador lo tengo clarísimo. Y si no, Tengo que controlar y monitorear. Cualquiera. Acá hay otro punto que menciona que dice que se deben hacer llamados abiertos para que las organizaciones puedan concursar. No me queda claro a qué están haciendo mención. Que las organizaciones puedan ¿concurso de qué? Porque en realidad concursar para entrar a cárceles, yo no creo que se haga un concurso para ingresar a cárcel, una organización. Yo creo que la organización va, se presenta y si cumple con los requisitos ingresa a trabajar, o sea, no como hacen las iglesias, por ejemplo.
Calculo yo que debe ser por un asunto de capacitación. ¿Quién está más capacitado? Capaz que las personas que integran esa organización están en otras condiciones, digamos, de ayudar o de manejar las situaciones de otra manera. Por lo general, todos tienen un lugar. No, o sea, yo nunca escuché de que a una organización, amén, no sé, a ver, obviamente, no vamos a invitar a una organización que, yo qué sé, que es violenta, por ejemplo, ¿no? O que tiene antecedentes de algún tipo de de criminalidad o no sé, por el estilo, pero por lo general, todas las instituciones siempre tienen un lugar. O sea, yo, por ejemplo, que estuve trabajando en Canelones, en la parte de la iglesia, este, todos los cultos religiosos tenían un lugar y si se sumaba alguno, siempre se le hacía un hueco para que participara. Entonces, no me queda muy claro a mí a qué hacer mención ese punto. Y después, por último, el otro punto dice, habla sobre el tema de que el Estado, cuando hace un convenio, debe ser responsable de su ejecución. Obviamente, acá es lo que están haciendo menciones al tema famoso de que ese dinero que ellos tienen es para implementar ciertas políticas que el Estado se comprometió con ellos. Entonces, claro, hacemos un pacto, ¿está? Pero yo tengo el dinero que vos me diste, pero si vos no me implementás lo otro, ¿yo cómo lo puedo realizar? Entonces, obviamente que acá esto hay cuestiones políticas y, y muy probablemente de confrontaciones internas, que a veces uno no las termina de conocer. Entonces, bueno, se llega a este punto. Claro. Eh, El punto es, digamos, que como que no hay permisos para, o sea, lo que alegaban era que no hay permisos para entrar a las cárceles para desarrollar su trabajo. Digamos, eso es lo que alegaban. o sea, el convenio establecía que se iba a gastar cierto dinero para hacer cierta tarea, ciertos talleres. ¿Está? Ahora, vos me diste ese dinero, pero vos no me estás habilitando el mecanismo, los medios, lo que quedamos en hacer. Si vos no me autorizás, yo tampoco voy a gastar el dinero. Claro, claro. Entonces queda todo como medio congelado. No, también una de las cosas que también hay que tener en cuenta, y esto no es menor, es el tema de que obviamente que últimamente hay un periodismo más de corte incisivo en ciertas cuestiones que a veces yo creo que no terminan de hablar con todos los actores. En el caso por ejemplo, la gente de Nada que hacer la sombra, por lo que tengo entendido, nunca fue conversada, se le preguntó sobre la situación, por lo menos en lo que hay escrito en la prensa, ¿no? O en los comentarios. Entonces, claro, si se realiza un periodismo solamente con información parcial, obviamente que eso genera como cierta desconfianza después con el periodista porque se pone en juego su credibilidad también. Claro, no, el punto es que la nota esta salió en la radio y bueno, esta muchacha Denise Legrand, Denis Legrand. en el canal 12, sí, estuvo en vivo ella haciendo los descargos acerca de esa nota justamente que salió en radio. O sea, ahí fue la parte, digamos, cuando pudieron alegar, digamos, bueno, esto sucede, más o menos lo que yo te estoy diciendo ahora porque lo vi en diferido el programa, que justamente decía que, bueno, no pueden desarrollar su función porque no tienen las herramientas, no pueden ingresar a las cárceles para desempeñar ese trabajo. Ahora lo paradigmático de todo esto es que el dinero está ahí depositado y no se ha tocado. O sea que tampoco se les puede decir, pero, O ¿viste? sea, no hay, no es, o sea, o sea, obviamente que, a ver, o sea, como te dije, es una ONG sin fines de lucro. Entonces, obviamente, a ver, hay gente que sabe dónde está ubicada, sabe cómo moverse, y obviamente si vos a mí me das algo que quedamos para cierta tarea, yo no me lo voy a, o sea, yo no lo puedo gastar, no lo puedo tocar porque tiene otro fin, no se puede usar para otra cosa. Y eso a su vez es una especie de garantía que yo estoy generando de imagen, también de responsabilidad, porque en este caso la organización responsablemente tiene el dinero, obviamente, o sea, a ver, esto lo estamos diciendo ahora, esperemos que mañana, o sea, digan, bueno, acá está el cheque con la plata, se la devuelve al ministerio, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque eso también está hablando, porque acá, acordémonos que también acá se juega mucho el tema de la imagen, ¿no? De la persona, de lo que está representando, ¿está? Y todos sabemos muy bien que Denis Legrand es
muy combativa en ese sentido. Es muy combativa porque yo la he escuchado, me gusta su discurso, no estoy quedé muy contenta con ella, con los comentarios que hicieron sobre Canerón en su momento, vaya a saber por qué motivo, pero me parece que sabe muy bien que tiene que cuidar su imagen, tiene que cuidar a la ONG, tiene que cuidar a los suyos, obviamente, porque no es solamente ella, es todo el equipo que tiene atrás y tiene que cuidarlo. Si la intencionalidad del artículo periodístico era como generar ruido, bueno, obviamente genera ruido. Acordémonos que hace poco se generó ruido con todo lo que pasó con el caso de Andrade, por ejemplo, porque por el tema de la contribución. Sí, sí, sí. O sea, poco más parecía que iban a linchar al pobre Andrade, a ver, pero y como Andrade, ¿cuánta gente Sí. debe contribución, debe patente? O sea, yo quisiera saber si todos los parlamentarios están al día con todas sus contribuciones. Me gustaría saber eso. A ver, uno diría, con lo que ganan deberían estar al día. Y Bueno, sí, deberían estar al día, pero claro, claro, las todos saben. situaciones personales de cada uno, ¿viste? Uno solamente las sabe. Lo que pasa es que, claro, los políticos están en la mira pública y obviamente tenés que tener una conducta intachable, que a veces es difícil mantener una conducta intachable económicamente hablando, ¿viste? Si uno está... Pero pero también vivimos en un mundo donde sabes muy bien que vivimos con una doble moralidad, porque, a ver, un intendente canjeaba pasantías por sexo y quedó ahí en la nada, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿qué es peor entonces? Sí, 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 ¿Qué si es nos peor? ponemos, nos O sea, ponemos a mirar ¿cómo puedo medir yo eso? claro, si nos ponemos ¿Cómo puedo medir? no vas a encontrar pila de casos, viste, puntuales. Bueno, ahora un edil no me acuerdo qué departamento también, con contrabando. O sea, hay una pila de detalles que así, bueno. Y más en estos tiempos políticos, viste, justamente cuando hay leyes tan importantes en juego, viste, en la votación, en el presupuesto, hay muchas de esas cosas así. A ver, Ah, no sé si nos quedan 5 minutos más, por lo menos. dale 5 minutitos, los tiramos un poco más. No, yo digo poco, es que el Zoom se me está cortando ahora en tiempo y forma, no sé por qué, se ve que lo uso mucho. Me está cortando mucho, por eso te decía lo de la media hora. Sí, decime a ver. No, es cortito simplemente porque es algo que me parece que capaz que alguien. Hace poco vi una entrevista que le hicieron en Legítima Defensa al historiador Gerardo Caetano, Ujú. y él ya había escrito un libro sobre el tema del liberalismo neoconservador de la década del 20-30. Entonces, entonces, en esa época, por ejemplo, cuando se aplican las políticas regresivas de las políticas ballistas, yo algo de esto ya he conversado en algún momento, Estuvo en el, aparece el nombre. estuvo en el Politeama ayer, ¿Eh? estuvo presentando el libro con Orsi en el Politeama ayer. ¿Quién? Caetano, digo, estuvo presentando el libro, ese que tú estás mencionando, con Orsi ayer en Canelones. Ah, bueno. A ver, él obviamente que Caetano dice que el historiador, o sea, el historiador no hace futurología, no ve el futuro, se basa en hechos, en documentos, o sea, como tiene que ser, como cientista social que es, pero se ve como esa época se está calcando, y se calca en el sentido de que tenés un Herrera, aunque es una calle pop, pero viene del herrerismo, ¿tá? Un Manini Ríos también, un abuelo, Ahí va. y otro montón de gente, o sea, y todo el tema de las políticas que se empezaron a girar, que fueron en contra de todo aquello que el vallismo llevó adelante. El vallismo, obviamente, un vallismo que para la época era de izquierda. ¿Tá? O sea, y esto lo dice Caetano, o sea, el vallismo era de izquierda, de José Valle Ordóñez, o sea, no hay vuelta que darle. Entonces, me pareció interesante que si alguna vez a alguien le interesa, o sea, no voy a hacer propaganda a Caetano de que compren el libro, ¿no? Pero hay ya un libro escrito sobre esa época, hay mucha biografía en varios autores, entonces está bueno ver un poco lo que pasó, pero para utilizar herramientas para, bueno, mejorar y que hay ciertas cuestiones no sucedan. Ah, ah. Espero yo que no, pero es muy interesante eso. Sí, sí, no estaba, digamos, el libro de Valle, que era la parte, digamos, estatista, y esta segunda parte era desarrollar los partidos y los personajes que desarrollan una política liberal, por llamarlo de alguna manera, no poner izquierda y derecha, ¿viste? Por llamarlo de alguna manera. Sí, 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 claro. O sea, ahí están todos los actores involucrados más conservadores.
Obviamente que, a ver, es larga la historia, obviamente habría que hablar con Caetano, que él la tiene reclara, yo solamente tengo la generalidad del asunto, ¿no? Pero es una época muy rica de la historia nuestra, o sea, obviamente que estábamos hablando de vinculaciones con el tema del mundo entre guerras, de la Segunda Guerra Mundial, los uruguayos nombrados, algunos de ellos que eran afines a los regímenes tanto de Sí, sí, de alemán como el de Mussolini también, o sea, habían uruguayos, gobernantes uruguayos que iban y levantaban el brazo en el saludo netamente fascista o nacional socialista como era el alemán, ¿no? Entonces, es una parte muy rica de la historia uruguaya. Mucha gente no sabe, pero hay, por ejemplo, si no me mal recuerdo, hay muchas cosas alemanas de aquella época vinieron acá, se instalaron empresas, maquinarias alemanas, obviamente que lo alemán sabemos todos que es lo mejor, es buenísimo en el sentido tecnológico, ¿no? Ujú. Que eran, porque siempre estuvieron muy a la vanguardia, ¿no? Así que bueno, invito a que puedan ver un poco, leer un poco de de esa parte de la historia nuestra y compararlo un poco con el ahora, Ahí va. para hacer un contrapunto. No estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo, No, no, estoy diciendo simplemente que hay que hacer como que hay que ver cierto, o sea, como a veces, porque a veces hay cosas como que parece que se repiten claro, claro, y claro. uno las ve. Entonces a veces está bueno dar una bichada para... Y cualquier cosa, por privado me preguntan por bibliografía, por lo que sea, que yo con gusto les puedo pasar. No, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Hay una frase que dice, es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿viste? Por ahí. También, exactamente. Y más nosotros que bajamos de varios barcos venidos de Europa a distintos lugares, que Mm, lamentablemente extinguimos lo que había nativamente acá, mm. y que en cierta época nos enorgullecíamos de decir eso, de que Sí, acá no habían nativos. negativo, no, no. Así que bueno, como se ve, la historia nuestra tiene muchas cosas Para conversar y para remirar para conversar y contar. y repensar. Y obviamente que el sistema penitenciario no se escapa a todo esto, que también tiene sus historias, tiene sus cosas. Y bueno, ojalá en algún momento podamos ir conversando sobre los cambios que se puedan ir dando. Esperemos que algunas cosas puedan empezar a cambiar. Y bueno, y entre otras tantas cosas, bajar la tasa de reincidencia, bajar los números. Para la próxima, prometo tal vez hacer un resumen del último informe del comisionado parlamentario, que es muy bueno, muy interesante. Hablan sobre lo que ha sido el caso de Texas que han hecho para revertir la situación penitenciaria, porque la solución de penitenciarias, o sea, la cárcel no es una solución, o Obviamente. sea, eso es una cosa que tenemos que tener clara. No es una solución, construir más cárceles no es una solución, hay que buscar alternativas, porque son costos altísimos. Sí, sí. Son costos altísimos, los pagamos nosotros, y después, Digamos, yo te pasé unos videos en el cual Garcés habla sobre ese tema. sí, No sí. sé si lo llegaste a saber. Claro, Él sí. habla sobre ese. Capaz que para la próxima podemos armar algo un poco más concreto sobre el tema, así no, lo hacemos más amplio y un poquito más explicativo. Muy bien. Bueno, le iba a conversar un poco a ver cómo anda todo este asunto, ¿viste? Y bueno, también actualizarnos con respecto a lo que está en dominio público, que sí, que no, que nada crece la sombra, que el ministerio, más o menos ya nos hicimos una idea general de cómo viene la cosa contigo, que bueno, vos estás más metido en el tema. Como siempre, estamos muy agradecidos que te acerques por acá, una especie de corresponsalía, digamos, con el programa. Y bueno, estamos No, abiertas a cualquier cosa que quieras comunicar. Sabés que las puertas de la cita están abiertas. no, el agradecido soy yo por la posibilidad y bueno, como siempre también a las órdenes. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar por acá entonces el Zoom y continuamos un poquito más en esto que se llama Marvel Illusion 3, creo que era, ¿no?